Y ahora vamos al problema que os digo, que para mí es el que, vamos, me llega al alma. Me parece lo peor que no puede pasar a un ser humano, que es como los abusos sexuales e incesto en la infancia, cuando eres pequeña, lo que te hacen en tu vida para el futuro. Y eso nos lo va a explicar perfectamente la otra psicoterapeuta del centro entre nosotras, Rosa Urien, que esto es un trabajo dificilísimo, el trabajar con adultas que han sufrido este tipo de problemática en su infancia. Así que os dejo con Rosa, que os lo va a explicar muy clarito. Pues muchas gracias, Marisol. Muchas gracias a todas por estar aquí, por bueno, querer un poco escuchar todo esto de lo que hablamos y bueno, pensar sobre ello, reflexionar, ¿no? Que es lo que nos toca siempre en estos días que hacemos como estas paradas, ¿no? Para poder ponernos en ello y ver un poco qué está pasando, ¿no? A mí me toca también recoger, creo que todo lo que también dicen mis compañeras, ¿no? Hablar de violencia, hablar de abuso sexual es algo de lo que muchas veces no queremos hablar, ¿no? Es de lo que la sociedad en general no quiere hablar, ¿no? Es de lo que se silencia. Uno de los grandes problemas que tenemos es que de esto nadie habla, ¿no? Y ahora, cuando se empieza a hablar algo, quien no salen son las mujeres, ¿no? Las que no aparecen en los medios son las mujeres, de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí queremos de nuevo poder dar ese espacio a las mujeres, ¿no? A las niñas, en nuestro caso. Los datos que tenemos son abrumadores, ¿no? Dicen la Organización Mundial de la Salud, dicen las distintas entidades que se han ocupado de hacer estos estudios, ¿no? Que una de cada 4 mujeres en España ha sufrido un abuso sexual en su infancia, una agresión sexual en la infancia, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud dice que esto va a seguir pasando en España y en el resto de Europa. Así que esto es algo que nos tiene un poco que convulsionar, ¿no? Porque es un tipo de violencia extrema, como ha dicho Soledad, que nos tiene que hacer removernos, ¿no? Por eso ponemos el foco aquí, por eso creemos que es tan importante, ¿no? Y además porque el hecho de ser niñas es una variable de riesgo, como en todo lo que estamos trabajando, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque su testimonio siempre va a ser menos creído y menos escuchado. Como pasa habitualmente a las mujeres, como sabemos que nos pasa habitualmente a las mujeres, ¿no? Nos vamos a encontrar las secuelas que nos vamos a encontrar en las agresiones son el fruto de la ocultación de todo esto, de todos estos hechos, ¿no? Los abusos son una realidad que como os estoy diciendo, ¿no? Está ocultada principalmente porque los agresores son hombres. Vivimos en una sociedad muy protectora de las figuras masculinas, ¿no? Y aquí sabemos que los que perpetran estos actos son hombres, pero hombres que son muy relevantes en el entorno, ¿no? A mí me gusta mucho el cartel que hemos diseñado, claro, como no me va a gustar, ¿no? Si estoy aquí, ¿no? Pero además de eso es que me parece muy interesante porque recoge una de las metáforas pues, más importantes, ¿no? Uno de los mitos, ¿no? Fíjate, ¿no? El de Caperucita. Precisamente eso es lo que nos cuentan, ¿no? Cuando somos niñas nos dicen, ten cuidado, hay hombres buenos y hay hombres malos. A casi todas nos enseñan ¿dónde están esos hombres en los que no podemos confiar? Están por ahí, están ocultos, están fuera, tienen un aspecto determinado, casi siempre un aspecto feroz. Bueno, a veces, porque luego está Bestia, el de Bella y Bestia, que aunque tiene pinta de bestia, se comporta como una bestia, ruge como una bestia, nos enseñan a quererlo desde el principio, apareciendo como una bestia. Ahí ya nos podemos equivocar un poquito. Pero bueno, estos hombres de los que estamos hablando no están ocultos en ningún sitio. Son hombres
son hombres que aparecen a todas y a todos, son hombres amables, son hombres que están presentes, son hombres en los que las mujeres, en los que las niñas están confiando. Son hombres que están dentro del entorno de confianza de las niñas. Son hombres que en un 80%, nos dicen los datos, están dentro de la familia, pero que además las niñas tienen confianza en ellos. Este concepto de confianza es fundamental, porque no estamos hablando del lobo feroz. No está por ahí oculto en el bosque y no va a salir acechando. Esta puede ser alguna de las circunstancias con las que nos vamos a encontrar, pero a veces esa situación va a tener, digamos, como una mejor progresión o depende un poco de cómo se atienda a esta niña, ¿no? Cuando relate esa agresión que ha sufrido, ¿no? Siempre vamos a tener la progresión un poco en el proceso terapéutico, va a tener que ver con cómo se la ha atendido cuando ella ha hablado por primera vez de esto, ¿no? Pero cuando es un agresor externo, cuando es una persona que no conocemos, que no está dentro de ese espacio nuestro de confianza, de intimidad, suele tener una mejor resolución, dependiendo de características individuales siempre. Pero en este caso, en los casos en los que hablamos además de incesto, estamos hablando de hombres que son miembros de nuestra comunidad, valorados, amables, a veces además hasta sentidos y vividos como buen padre o como buen marido, como buen vecino, ¿no? Bueno, siempre está en ese entorno de las niñas, entonces puede acceder a ellas, tiene influencia sobre ellas. La niña ha jugado incluso con él. Esta niña de la que estamos hablando ahora, estas niñas, ¿no? Ha jugado con él. Y esta niña ha aprendido a ser una buena niña, esto que nos decía mi compañera Edurne, ¿no? Ha aprendido a dar besos, a abrazar, a comportarse bien. Cuando yo era niña me decían a no ser una raspa. No sé si habéis escuchado esto, ¿no? A veces cuando una es un poco así como ariscota, ¿no? Y te dicen, no seas tan raspa. Y tú aprendes a agradar. Cuando hay uno de estos depredadores dentro de tu entorno, ocurre que además empiezas a tener dificultades para entenderte, comprenderte y construirte de una manera saludable. Porque ese espacio que también nos ha comentado mi compañera Mercedes, que resulta que es el espacio seguro, la casa, ¿no? El espacio en el que todas las personas generamos pues ese vínculo. A veces es más o menos inseguro, ¿no? Pero cuando además se da un tipo de agresiones como estas, lo que ocurre es que muchas veces se quiebra, ¿no? El mundo interior, se quiebra ese espacio principal de confianza. Accede a las niñas y abusa de ellas porque puede. Porque puede. Esta frase, porque puede, es uno de los momentos también muy importantes terapéuticos. En el trabajo con mujeres adultas que han sufrido abusos, hay un momento en el que a veces llegamos ahí, ¿no? Y ellas se dan cuenta y dicen, lo hizo porque pudo, porque él podía hacerlo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se desplaza sobre todo y se limpia muchas veces la culpa, la vergüenza, ¿no? Muchos de esas cargas, ¿no? De esos pesos que vamos teniendo a lo largo de la vida y que nos impiden desarrollarnos como mujeres, pues de una manera más saludable, ¿no? Pues sí, abusa porque puede, porque está en un espacio en el que tiene influencia sobre ella. La niña confía en él, pero es que la sociedad también confía en él, ¿eh? No es que las niñas estemos en una posición determinada o las mujeres estemos en una posición determinada, sino es que la sociedad en la que vivimos confía plenamente en los hombres. Cuando estamos en época de crecimiento, cuando estamos en época de crianza, ¿no? Y tenemos ese momento en el que tenemos criaturas a nuestro al lado, cerca de nosotras, ¿no? Y alguna de nosotras está un poco concienciada en esto, ¿no? Y le dice a las amigas que también están criando a lo mejor en ese momento, ¿no? Y le dice, ¿y tú hablas de esto con tu hija, ¿no? Con tu hijo, ¿no? Tú le dices algo,
utilizas un lenguaje adecuado para nombrar las partes del cuerpo, ¿no? Y te dicen esas cosas de, pero hija, ¿qué dices? ¿No? O, bueno, estás observando con quién está tu hijo o tu hija, ¿no? Siempre es un poco como, Dios mío, ¿qué estás diciendo? ¿No? Como que no le puedo dejar con el padre, que no le puedo dejar con el abuelo, que no le puedo dejar... Bueno, es que ahí es donde están, en ese círculo de confianza, precisamente es donde se dan estas situaciones, donde se dan estas agresiones. No fuera, sino dentro. Casi siempre estamos hablando de un proceso que es premeditado, poco a poco. Se va a ir acercando poco a poco a la niña, la va a atraer y la va a manipular. Posteriormente, cuando la niña ya se va a sentir incómoda o a lo mejor va a decir, uy, aquí está empezando a pasar algo, aquí hay algo que a mí no me gusta, entonces van a empezar las amenazas y las extorsiones. O sea, vamos a pasar del esto es especial para ti, esto es algo solo para ti, ¿no? a esto me has obligado tú o esto lo provocas tú. Pero no nos podemos olvidar un poco de esa niña, de esa mente infantil, con la que ellos, adultos, o con unas diferencias de edades importantes, están funcionando. Las niñas no son culpables, nunca son culpables de estas situaciones. Esto es algo que tenemos siempre que decir y que tenemos que decirlo alto, muy alto siempre y muy claro siempre. ¿Por qué? Pues porque muchas veces trabajamos con mujeres que han silenciado durante muchos años estas situaciones, durante muchos años, o en algunos casos han ido a otros especialistas, a otras profesionales o a otros profesionales y les han dicho, bueno, eso ya pasó hace mucho tiempo. O en la propia familia, cuando a veces han tenido, ¿no?, esa fuerza, ¿no?, y esa potencia de decirlo en el entorno familiar y les han dicho, ya, ¿no?, ya lo dijiste una vez, ya cállate, ¿no? Entonces se genera esa culpa, ¿no? O yo hice, o yo mostré, o mi cuerpo respondió, porque a veces el cuerpo funciona y el cuerpo responde. Y esta es una de esas, ¿no?, situaciones que se quedan ahí guardadas, ¿no? Entonces hay que recordar que las niñas nunca tienen la culpa, nunca lo provocan, da igual lo que esté pasando, nunca han sido culpables. Ellos se encargan, estos hombres fundamentalmente, se encargan de someter su voluntad con ese peso de la culpa principalmente, ¿no?, que va a permanecer durante mucho tiempo, siempre demasiado tiempo. No nos vamos a olvidar que vivimos en una sociedad en la que va a proteger esta figura masculina, ¿no?, y que va a dudar siempre de la historia de las mujeres. Siempre habrá alguien que nos hable de esa seducción de las niñas, ¿no? Incluso que veamos esto que estamos viendo aquí, ¿no?, que nos mostraba, ¿no?, de la hipersexualización de las niñas, ¿no?, o de cómo les gusta recibir atención, ¿no? Son teorías falsas. Yo desde mi espacio, desde nuestro espacio, tenemos que explicarlo claramente, son teorías falsas, que están favoreciendo a los agresores y que les están dando un margen y un espacio para actuar. A veces alguien nos dice o nos pregunta, ¿y por qué no lo dicen? ¿Y por qué no hablan? ¿Por qué no? Bueno, nos encontramos con lo mismo otra vez, ¿no? Otra vez estamos cargando sobre la víctima la responsabilidad de ser ella la que tenga que saber lo que le pasa, o sea, diagnosticarlo. Vaya, con lo difícil que es muchas veces, ¿no? Bueno, pues otra vez esta niña tiene que ser ella, las niñas, otra vez, tienen que ser las que sean, las que levanten la voz, ¿no? O sea, las que sean las que se protejan a sí mismas. Somos el entorno adulto, ¿no?, el que tiene que poder protegerlas, ¿no? Y además estamos hablando de que tienen que denunciar a las figuras de poder, a las figuras que están abusando de ellas. Bueno, esta responsabilidad que se carga sobre las niñas quiere decir que se conoce muy poco de cómo funciona la psicología infantil y cómo funcionan las situaciones de poder dentro del ámbito familiar también. Cada niña conoce y tiene un vínculo de confianza, de fidelidad y de afecto con su agresor, que puede ser, y voy a utilizar el lenguaje que vamos a poder estar utilizando en ese momento, tiene un vínculo con su papá,
tiene un vínculo con su hermano mayor, con el nano, tiene un vínculo con su abu, tiene un vínculo con el yayo, tiene un vínculo con el tío, con el amigo de la familia de siempre, ese que está siempre sentado en el salón de nuestra casa, ese hombre bueno al que todos queremos. Es muy importante que nos coloquemos en ese espacio emocional, en esa esfera, en ese momento, porque ahí es donde muchas veces las mujeres se van a quedar ancladas, en ese momento, en ese espacio emocional, en ese momento en el que se va a quedar atrapada emocionalmente. Bueno, muchas veces esto va a ser difícil de resolver, por eso le llamamos una experiencia traumática, ¿no? Porque a veces es una experiencia traumática. Hay mujeres que resuelven también de otras formas, ¿no? Hay veces que también plantean, yo no me siento traumatizada, a lo mejor es que soy rara. Bueno, es que tenemos capacidades de resolver a lo largo de nuestra vida de manera que a veces es favorable para nosotras. Pero muchas veces estas niñas no van a tener herramientas suficientes para poder resolver esa situación. Entonces van a pasar a vivir, a estar en un modo supervivencia, ¿no? que se parece mucho a ese modo en el que nos ha explicado también Mercedes, ¿no? En el que se vive. Y entonces empieza una a negar lo que ha pasado, a olvidarlo, bueno, a vivir de otra manera también, ¿no? Y a entenderse de una forma determinada, ¿no? También el abusador la va a convencer de que es alguien especial, ¿no? De que, bueno, de que le está dando algo que es solo para ella, ¿no? Y de ahí pasamos al secreto. Y esto blinda la situación y la deja indefensa. Todo esto va a ir aumentando en el proceso de manipulación. Fijaros que los estudios nos dicen que los abusos pueden durar una media de 4 años. Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está el entorno? ¿Dónde está el resto de adultos y de adultas competentes que pueden estar ahí? Pero es que también nos dicen que cuando hay una denuncia, por ejemplo, en el ámbito público, fuera de lo familiar, que muchas veces son las madres las que van a denunciar, en un 15% en el que se detecta en otras entidades pues como centros escolares, entidades religiosas, deportivas, en un 15% no se va a denunciar. O sea, en un 15% a esas niñas no se les va a hacer caso. También estos ejemplos sirven de mordaza para otras niñas que están viendo y observando la realidad y dicen, vaya, parece que no se nos cree, ¿no? Bueno, las consecuencias que afectan a las niñas, las consecuencias que van a tener, o los indicadores que podemos encontrar, ahí vamos a ver algunos, ¿no? Van a poder afectar pues, a las distintas áreas de su vida, ¿no? Dependiendo siempre, muy importante, de cómo haya respondido el entorno. Eso es muy importante, ¿no? De si ella ha podido hablar, ha sido capaz, ¿no? de explicar lo que le ha pasado, ¿no? Si ha habido un descubrimiento temprano, ¿no? Y ha sido protegida y sostenida emocionalmente, pues tendrá un pronóstico más favorable y una vida más satisfactoria. Por el contrario, como ocurre muchísimas veces, ¿no? Si ha guardado el secreto, como probablemente le ha leccionado, ¿no? su agresor, pues va a haber consecuencias a largo plazo bastante importantes, ¿no? Ir aumentando la indefensión, ¿no? Él le va a decir muchas veces que es una mentirosa y que la van a vivir como mentirosa. Va a aumentar el miedo, va a aumentar... va a haber muchos sentimientos de vergüenza y de culpa que se van a anclar y van a permanecer a lo largo de la vida. Vamos a encontrar en las niñas, pues fijaros, ¿no? Muchos casos en los que no se va a pensar que están ocurriendo agresiones sexuales y vamos a estar diagnosticando otras cosas, depresión, ansiedad, bueno, otras cuestiones, ¿no? Que van a aparecer por ahí, ¿no? Y, sin embargo, bueno, hay indicadores de que algo está pasando, ¿no? Por ejemplo, hay una bajada, en muchos casos, del rendimiento escolar. No en todas, porque esto también luego en los juicios hay veces que se usa en contra. Ah, mira, pero no bajó el rendimiento escolar. Claro, es que pasan distintas cuestiones aquí, Hay quien baja el rendimiento escolar y hay quien se convierte casi en la hija perfecta.
Eso también nos ocurre a las mujeres. Hay veces que somos capaces de convertirnos casi, y aquí ocurre, casi en la niña invisible. No da ruido, no da, ya está, hay que atenderla mucho, hay que observar mucho qué es lo que pasa, ¿no? En esa infancia que tiene que hacer ruido, efectivamente, ¿no? En esas niñas que tienen que estar jugando, que tienen que estar corriendo, ¿no? Cuando no está pasando, cuando eso no se está dando, pues algo está pasando, ¿no? Van a aparecer problemas en el estado de ánimo, en la conducta alimentaria, en la incontinencia urinaria. Siempre que aparece de nuevo una regresión, ¿no? Ahora de nuevo se hace pis, algo está pasando. Eso siempre nos va a indicar que algo está pasando, ¿no? Las manifestaciones relacionadas con las autolesiones, por ejemplo, igualmente, algo está pasando, ¿no? Son indicadores de que no se puede gestionar el dolor, de que lo que le está pasando en su esfera emocional no se puede gestionar, no tiene herramientas favorables, saludables para gestionarlo. Y lo va a gestionar de alguna otra forma. Bueno, pongámosle atención a todo esto, ¿no? Nosotras nos vamos a encontrar con mujeres adultas, en Mujeres para la Salud trabajamos con mujeres mayores de edad, ¿no? Y vamos a encontrar las secuelas sobre todo en la manera de entenderse a sí mismas, ¿no? Cómo nos hemos ido construyendo a lo largo de la vida. Hay que tener en cuenta que nos vamos a encontrar con que, además de estar viviendo en esta situación, ¿no? Nos imaginamos, sufrimos abusos sexuales de nuestro padre, por ejemplo, ¿no? Pero además nos tenemos que sentar a la mesa con él, en esa misma comida, o ahora que llegan las Navidades, ¿no? Y además hay que sonreír, ¿no? Y además me tengo que portar bien, ¿no? Pero esto que es algo tan especial que se me está dando a mí porque soy alguien especial para él, en la parte general de mi familia ya no soy tan especial. Ya empiezo a ser una niña cuestionada, que digo mentiras, que no me porto bien, que no... Ya empiezo a estar puesta en duda, por él principalmente, ¿no? Porque, claro, empiezo a ser alguien que puede decir o que puede hablar, ¿no? Que puede decir quién es él realmente, ¿no? Esto va haciendo que ella se construya de una manera diferencial al resto, pero también va a ir aprendiendo todos esos patrones de género que aprendemos todas las mujeres. Y eso la va a construir de una manera muy dolorosa también a lo largo de su vida. Bueno, cuando un ser humano está expuesto a estas situaciones tan extremas y toda su esfera emocional y afectiva está siendo afectada, todo lo que tiene que ver con el sí mismo, con el sí misma, cambia, ¿no? Esto quiere decir también que nuestras estructuras cerebrales también se ven afectadas. La manera en la que guardamos la información, la manera en la que expresamos nuestras emociones, la manera en la que, por ejemplo, almacenamos la información, el recuerdo, por ejemplo, también se va a ver alterado. Y la manera en la que vamos a responder a las situaciones de alerta, por ejemplo, también se va a ver alterado. Muchas veces nos vamos a encontrar con mujeres que tienen dificultades con saber qué pasó o si es verdad. No sé si es verdad, porque me acuerdo de esto y luego me acuerdo de esto otro. Pero no está bien ordenado, porque esto otro sé que pasó antes. Yo no tenía la bici aquí, la tenía aquí. Con lo cual, claro, y esto, otra vez de nuevo, muchas veces cuando esto se lleva a una confrontación, dicen, ¿ves? Es mentira. No, no es mentira. Es que la forma de almacenar que tiene nuestra mente cuando estamos en una situación traumática es esa, es desordenada. Y esto solamente hay que saber un poquito de cómo funciona el sistema nervioso central y autónomo para saberlo, nada más. Solo hay que estudiar un poquito. Pero bueno, en el caso de los abusos y de las niñas, pues se obvian los estudios. Algo nos pasa ahí, ¿verdad? Muchas sabéis de esto, ¿eh? Bueno, pues todo esto vamos a tenerlo en cuenta cuando estamos trabajando con
con las mujeres con las que trabajamos, ¿no? Todo este acceso a la memoria, a este tipo de agresiones, ¿no? Cómo ha afectado a la personalidad, ¿no? Cómo se ha quebrado y cómo, en algunos casos, pues se sufre, ¿no? Algunos tipos de desintegración también, ¿no? O de no estar presente, ¿no? Todos esos mecanismos de defensa. 2 minutos, pues vamos. Venga, vamos a pasar entonces a la intervención. Venga, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos con todo esto? Bueno, aquí tenemos muchas de esas secuelas de las que hemos hablado antes. Muchas de estas secuelas que nos las vamos a encontrar, muchas mujeres no van a venir con este planteamiento, no van a plantear que todo esto que les pasa o algunas de estas cuestiones que les pasa porque sufrieron abusos sexuales en la infancia. Nosotras siempre preguntamos, cuando llega una mujer a nuestro centro, siempre le preguntamos si sufrió abusos sexuales en la infancia. Es algo que siempre hacemos por protocolo, nuestra manera de trabajar es así, ¿no? A veces nos dicen que sí, a veces nos dicen que no, a veces callan, a veces dicen no quiero hablar de eso. A veces dicen ya hablé de eso y me dijeron que me callara. Bueno, todo eso lo registramos y lo atendemos. Y poco a poco miraremos, porque a veces algunas de esta sintomatología que va apareciendo tiene que ver con estas situaciones de abusos en la infancia. Bueno, nuestra intervención. Bueno, todos estos padecimientos van a provocar una pérdida de la confianza, principalmente en las otras personas. ¿Cómo se restaura este vínculo, ¿no?, de la confianza con las otras personas? Pues cuando la confianza está rota en las relaciones personales, se restablece en las relaciones personales. Nosotras trabajamos individualmente en el vínculo terapéutico y grupalmente también, ¿no? Ahí es donde trabajamos, ¿no?, el restablecimiento de esas relaciones personales, ¿no? En esa primera vinculación, ¿no? Tenemos que partir del conocimiento principal de la socialización de género de las mujeres, ¿no? Pero vamos a tener un objetivo principal, ¿no? Ahí los vamos recogiendo, ¿no? Restaurar e integrar a la niña que fue. Hay que recuperar a esa niña. Esta mujer adulta tiene que poder recuperar y darle la mano a esa niña, ¿no? Muchas veces estamos muy enfadadas con esa niña que fuimos, ¿no? Y a veces no tanto por una situación traumática, ¿no?, sino por todas las cosas que hemos tenido que hacer o que de alguna manera nuestra socialización de género nos ha obligado a hacer, ¿no? Bueno, pues darle la mano a esa niña, ¿no?, a esa niña herida, levantarla y permitirla que salga a jugar a lo mejor, ¿no?, y a vivir una vida más acorde a lo que le toca vivir, ¿no? Poner en valor todo aquello que hizo para sobrevivir. Esto es fundamental. Y una de las cosas principales que hacemos hoy aquí es honrar a esas niñas también, ¿eh? Sí. Vamos a rescatar todas las variables de resiliencia, porque son principales para fomentar y trabajar el proyecto de vida, ¿no? Cuando en el trabajo terapéutico, individual o grupal, conseguimos empezar a hacer esa conexión con una misma, ¿no? Establecer un espacio seguro, proveerse a una misma del espacio seguro, conseguir que tu lugar de vida, que donde tú te mueves, donde tú te relacionas, sea seguro para ti, entonces vamos empezando a avanzar, vamos empezando a trabajar, ¿no? Aceptar y valorar el propio cuerpo. El cuerpo ha sido muy dañado, muy dañado, ¿no? Escucharse con amabilidad. Esto nos va bien para todas también, ¿eh? Pero bueno, entender la propia historia, ¿no? Desmontar la culpa. Este es el principal trabajo también, ¿no? Desmontar la culpa y la vergüenza. Porque la vergüenza, igual que la culpa, pero la vergüenza no está bien colocada. Vergüenza tiene que sufrir quien comete estas agresiones. Ellas han de estar liberadas siempre de esto, ¿no? Entonces también se pueden restablecer esas otras relaciones de confianza con otras personas, ¿no?
Otra de las cosas que ocurre también es que entonces el abuso sale del centro de la vida y el abusador sale del centro y se coloca en otro lugar. Así que hay espacio para vivir, hay espacio para desarrollar la vida que tú quieras tener, no la que marca esa experiencia o ese proceso de experiencias vitales. Bueno, ya termino, ¿vale? Voy. Bueno, es que trabajamos desde ahí, ¿no? Desde restablecer ese poder personal, ¿no? Esto es lo más principal, ¿no? Lo más importante. Potenciar la autoestima y no dar cabida al secreto es fundamental, ¿no? Darle esos espacios para que en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en los distintos ámbitos en los que estamos trabajando con la infancia, se hable de que esto existe, ¿no? De que el abuso sexual ocurre, de que las agresiones sexuales ocurren en el ámbito de la infancia, ¿no? Tenemos herramientas ya desde hace tiempo, tenemos cuentos, tenemos actividades que además están súper pautadas para poder trabajar, ¿no? con la infancia. Ahí tenéis algunas, ¿no? Lo más principal es proteger a la infancia y esto es algo que nos tiene que venir mandado como obligación. Muchas gracias.